Eh, Chicos, buenas tardes. Comenzaremos con el avance de hoy. Eh, la anterior semana no hemos podido pasar clases porque, como saben, han decretado día feriado, ¿no ve? Bueno, ya lo han movido el feriado para el lunes. Entonces, hoy trataremos de avanzar lo más que se pueda, ¿ya? A ver, ¿qué nos toca? Ya. Primero haremos un breve repaso de fasores y lo que es impedancia y admitancia, ¿ya? Eh, Como ustedes ya sabrán, para su examen, que creo que es dentro de 2 semanas, si no me equivoco, 24, me ha dicho el INGE, o 25, eh, ustedes ya tienen que saber manejar bien lo que son los fasores y también distinguir entre el concepto de impedancia y admitancia, ¿ya? Para empezar, la última clase habíamos visto un poquito de fasores, ¿no ve? Eh, Hay unas cosas que me había olvidado mencionarles con respecto a fasores, es que solo va a funcionar para aquellas funciones que sean del tipo coseno o seno periódicas, ¿ya? Solo funciona fasores para este tipo de señales, o bueno, sí, para este tipo de señales, ¿ya? Si les dan una señal triangular o alguna señal que ya incluya pasos, zampas, entonces no va a funcionar, porque los fasores nacen a partir de la identidad de Euler. ¿Recuerdan, no? De la identidad de Euler a la J tita, ¿no? Esto era coseno de tita más J veces el seno de tita, si no me equivoco. ¿Ya? A partir de esta identidad nace lo que es el fasor, ¿ya? Aquí es donde se origina, a partir de aquí. Entonces, si nuestra señal es de otra forma, entonces no va a cumplir esta norma, ¿ya? Porque, como ustedes sabrán, ya es otras definiciones ya son con respecto a lo que son señas triangulares y todo aquello. Eso es lo primero. Segundo, recalcar otra vez que cuando veamos esto, siempre para expresar en fasores, este ángulo de acá tiene que estar en grado, ¿ya? Sí o sí en grado. Necesito que esto esté en grado. Esto, como ustedes ya saben, es el valor máximo. Hablando de tensión o de corriente, también puede ser una señal de corriente, ¿ya? Acá que cambia, ahí máximo y este coseno sigue siendo lo mismo, ¿no ven? Eh, Hablando solamente de números complejos, podemos expresar así, ¿ya? Tenemos un número complejo z sub 1, cuyo módulo es r sub 1 y un ángulo de θ sub 1, o phi sub 1, ¿ya? Igual tenemos acá otro número complejo 2. Están expresados en forma polar, ¿ya? Hay operaciones con fasores que son bien comunes en el análisis de circuitos. Son estas tres más que todo, ¿ya? La multiplicación directamente en el dominio fasorial, ¿qué va a ser? El módulo de R1 por el módulo de R2 y con el ángulo resultante, que es la suma, ¿ya? O sea, θ 1 más θ 2, ¿ya? Luego tienes a la división, z sub 1 sobre z sub 2, que va a ser igual, módulo de 1 sobre módulo de 2, con el ángulo que va a ser phi sub 1 menos phi sub 2, ¿ya? Esto de acá del denominador, este ángulo, va a pasar arriba con el signo negativo. Esto es consecuencia de esto, ¿no ven? ¿Cómo era? Cis de menos tita. ¿Recuerdan, no de eso? Cis de menos tita era esta expresión de acá, ¿no ve? 2 tita menos corta centita. ¿No ven? Es esto nomás. ¿Ya? A partir de esto nace. Tiene su demostración. Está en el libro que les he dicho. ¿Ya?
La raíz, esto sí es importante que se acuerden para más adelante, ya que la calculadora, las que usan las Casios, esas, las comunes, ¿no ve? De 180 que cuestan. Si le sacas la raíz del número complejo, no te va a salir, ¿ya? No sale. Sí salen en las calculadoras que son las HP, ¿no ve? Las Texas. Les van a lanzar. Estas relaciones bien importante que no se, que bueno, que se acuerden, pero para más adelante. Los que van a tomar la mención de telecomunicaciones van a conocer una materia que se llama líneas de transmisión. Y para esa materia van a necesitar de física 3, van a necesitar, a ver, ¿qué más se necesita? Campos electromagnéticos y esas materias que son clave ya. Y hay un momento en el que vas a tener que sacar raíces a un número complejo. Y como en la calculadora no sale, y peor aún si vas a tener un examen presencial, entonces esta expresión de acá te va a servir. Si sacas la raíz de un número complejo en el dominio factorial, vas a saber que es la raíz del módulo con un ángulo de phi sub 1 medios. O sea, como es raíz cuadrada, le sacas la mitad, ¿lo ve? Esto igual tiene su forma deducida, pero es un poco tedioso hacerlo, así que estas relaciones, acuérdense, salvo, ¿ya? Impedancia y admitancia. Ya todos conocemos a la impedancia, ¿no ve? ¿Qué es? Simplemente es este número imaginario donde esta E nos va a representar la resistencia, ¿no ve? Entonces, resistencia. Y acá, ¿esto qué es? La reactancia, ¿no ve? La parte imaginaria es la reactancia. También habíamos dicho anteriormente que si esta reactancia es positiva, entonces es inductiva, ¿no ve? Y si es negativa, es capacitiva. Ya habíamos dicho eso, ¿no ve? Por ejemplo, si te dan una impedancia con un imaginario puro de menos J2 ohmios, ya tú sabes directamente que esto es capacitivo, ¿no ve? O esta impedancia pertenece a un capacitor. ¿Y qué pasaba si te daban positivo? O sea, J10 ohmios, por ejemplo. Esto correspondía a lo que es un inductor, ¿no ve? Porque es positivo. Eso era lo que tenían que acordarse y tienen que acordarse. Luego viene el concepto de admitancia, que es el recíproco, ¿no ve? De nuestra impedancia. Y también se la define así como números complejos, pero a esta G ya se llama conductancia. Sus unidades es 1 sobre ohmio, ¿no ve? O ohms a la menos 1. Siemens también le dicen, ¿no ve? Siemens. ¿Qué unidad? Bueno, el INGE también acostumbra a poner esto, aunque igual en otros libros lo expresan como mos. Sí, algo así es. Así lo ponen. Ohm, no, ¿ya? Es el ohm al revés nomás expresado. E incluso algunos, este simbolito del ohmio, lo ponen de esta forma. Se ha volteado, ¿ya? En general, estas son las unidades de la admitancia, por si acaso. Cuidado que en el examen les confunda. Si ponen ohm a la menos 1, es admitancia. Siemen, igual, admitancia. Mos, admitancia, y este igual, este ohmio invertido, ¿no ve? Esto es como una pescada teórica, ¿ya? Esto es teórico. Susceptancia, igual, mismas unidades, ¿no ve? Análisis dimensional. Para saber cuál es el valor de tanto la conductancia como la susceptancia, se parte de este acá, ¿no ve? Desde esta expresión. Entonces ya conocen qué es esto. Nosotros de forma genérica esto lo habíamos definido como R más JX, lo pondremos, ¿ya? ¿De dónde nacen estas expresiones de acá? Simplemente de la conjugada, o bueno, sí, conjugando, ¿eh? Multiplicas por la conjugada, da igual. ¿Y qué vas a tener? Separo primero la parte real, que va a ser R sobre R cuadrado más X al cuadrado, ¿ves?
menos J X R cuadrado más X cuadrado. Así de fácil. Este valor corresponde a lo que es la conductancia y este valor de acá, bueno, este de aquí en sí, a la susceptancia. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Por si en los exámenes les preguntan estas relaciones, no se olviden. Ahora, como pueden usar formulario, fácil, ¿no ve? Pónganse en el formulario unidades de la admitancia y pongan ustedes estas 4. De la impedancia, ustedes ya saben, ¿no ves? Ohms, ¿no? ¿O qué más? Es también, sería preferible que en su formulario pongan esto. Esto también. Y solo eso, ¿ya? Ahora pasaremos a lo que son los ejercicios. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte? Ya. Ya, voy a proceder a abordar entonces y comenzaremos a resolver. Esta parte, chicos, es bien facilito. Si dominan lo del primer parcial, esto ya se vuelve fácil, porque se usan los mismos conceptos. Lo único que se agrega ahora es que vas a trabajar con componente alterna, más específicamente con funciones seno-coseno, ¿no ve? Funciones de tensión y de corriente. Solamente los fasores acá se agregan. Lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Se cumple, sigue, ¿ya? La ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corrientes, mallas, nodos, todo sigue vigente. Acá no nada se ha perdido. Linealidad, superposición, fuentes controladas, todo sigue vigente. A ver. Ya haremos este ejercicio. ¿Qué me dice? Antes de empezar, aceptaremos. Ya. El ejercicio me dice, dado el circuito, acá lo voy a anotar, dado el circuito, y acá nos da lo siguiente. Fuente de corriente alterna en paralelo con un capacitor una resistencia y acá un inductor. Listo. Esto es I de T. Acuérdense que cuando vean ustedes componentes alternos como fuentes, corrientes, la notación generalmente ya son minúsculas, ¿ya? Ahora no les van a molestar tanto con esto, pero en electrónica 1 sí les molestan con esta notación, ¿ya? En electrónica 1 sí son ya estrictos a la hora de notación, ¿ya? Acá menos, más, versus, I de T dice que vale 0,5 coseno de 50 de en amperios. ¿Listo? Nos da de dato R igual a 10 ohmios. De inductancia de 2 henrios. Y la capacitancia de un medio de Faraday. O sea, 0,5 farads. Eso fue. ¿Qué nos dice? Calcular la tensión fasorial sobre la bobina. Es decir, nos pide B sub L, ¿ve? Pero si es la tensión fasorial, es mayúscula, ¿no ve? El ingeniero les habrá especificado esto.
Listo. Haremos este primer ejercicio entonces. Entonces esto, si es la tensión fasorial, entonces esto mayúscula. Listo. Acá sigue vigente todo lo que nosotros conocemos. Solamente que se han agregado estos componentes alterna y al capacitor y al inductor, ¿no ve? Como ahora estamos en componentes AC, entonces estos ya no se van a comportar como antes, ¿no ve? O sea, los despreciábamos cuando era continua. Esto era circuito abierto y esto corto, ¿no ve? Ahora ya no, ahora sí son parte del análisis. Para empezar el análisis, lo que voy a hacer es todo esto llevarlo a su forma de impedancias. O sea, todo lo voy a pasar al dominio fasorial, ¿ya? Primero, bueno, R va a seguir siendo el mismo, ¿no ve? Esto tanto en dominio del tiempo como en fasorial sigue siendo lo mismo. Esto ya está. L. Vamos a decir entonces acá que la reactancia inductiva es J omega L, ¿no ve? Eso ya les había indicado antes. Se nota. Yeah. Se nota ahí espacio. O sea, es el gris. XL J omega L. La reactancia capacitiva era menos J omega C, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Este omega, ¿de dónde se saca? De esta fuente, ¿no ven? Para definir fasores, ustedes saben, por teoría, que esta frecuencia angular tiene que ser constante, ¿no ven? Entonces, de ahí hay un dato más, que es que la frecuencia angular es 50 radianes sobre segundo. Es otro dato que extraes de acá. Y también incluso puedes hallar el desfase. En sí esto, ¿no ve? Esto si lo pasamos al dominio fasorial, ¿qué va a pasar? Es módulo 0,5 con un ángulo de 0 grados, ¿no ve? Si expresamos la corriente en esta forma, en forma fasorial es esto. Aunque en realidad debería ser así. Y mayúscula, ¿no ve? Estamos pasando al otro dominio. Listo. Vamos a transformar entonces eso primero. Sería J omega vale 50, inductancia vale 2. Sería J 100, ¿no? J 100 ohmios. ¿Listo? Esto de acá, ¿qué sería igual? Menos J. A ver. Esto es de esta manera. 1 sobre omega C. 50 por la capacitancia, que es un medio, ¿no ve? ¿Qué es esto? 25. 1 sobre 25, ¿no ve? 1 sobre 25 ohmios. ¿Listo? Esto lo voy a borrar. Ya. Ya tenemos todo en el dominio fasorial, incluso la corriente. Ahora yo podría redibujar a ese circuito en el dominio fasorial. Acá lo voy a hacer, ¿ya? Nos redibujaremos. Dibujo mi fuente de corriente. Ahora, como estamos en el... ¿ver? Acá podría seguir dibujando la capacitancia o ya una cajita nomás, ¿no ve? Como impedancia. No pasa nada con eso. Acá voy a dibujar todo. ¿Ves? Listo. La reactancia capacitiva, ¿cuánto valía? Menos J 1 sobre 25 ohmios. La resistencia sigue valiendo 10. Eso no cambia. Acá este vale J 100 ohmios. Acá voy a anotar J 100 ohmios. Nos piden hallar la tensión que cae en la bobina. Y ojo que la tensión fasorial nos piden, ¿no ven? Miren que aquí ya nos da la polaridad definida.
Ven que en el ejercicio, en el enunciado mismo ya les dan definida esta polaridad. Si ya les da definido, entonces ustedes tienen que respetar eso. Nosotros sabemos que esta corriente, primero asumimos un solo sentido, ¿no ve? Como es alterna, primero va a ir hacia este lado, luego va a volver, va a ir y así, ¿no ve? Entonces, yo digo ya, solo voy a asumir que está yendo en este sentido, en un tiempo determinado. Pasa por acá, se encuentra con este nodo y la corriente se va a bifurcar de esta manera. Viene una corriente por acá y viene otra corriente por acá, ¿no ven? Las dos avanzan de esta forma y en este nodo se vuelven a unir o se vuelven a sumar para componer esto. Ley de corrientes, ¿no ven? Si yo quiero hallar la tensión que cae acá, entonces podría usar la ley de Ohm. Ustedes saben que en fasores, o bueno, sí, en fasores, también la ley de Ohm se puede definir de esta manera, ¿no ve? Es una forma más genérica, digamos. ¿Ya? Tensión fasorial es igual a la corriente fasorial por la impedancia, ¿no ve? Vamos a usar eso para hallar la tensión acá. Como ya estoy asumiendo este sentido de corriente, entonces lo voy a polarizar de la siguiente manera, ¿no ven? Según mi suposición, más, menos, ¿no ven? Esto yo le llamaré I sub 2, o I sub 1 al final y al cabo, ¿ya? Porque esta corriente ni la vamos a usar. Yo quiero hallar esta tensión de acá, B sub L, B sub 1 también le voy a llamar, ¿ya? Quiero hallar esta tensión de acá por medio de esta ley de Ohm. Entonces, para hallar esta corriente, lo que uso es divisor, ¿no ve? Divisor de corriente. Por divisor de corriente, entonces yo digo lo siguiente. I sub 1 es igual a ¿qué? A lo que tengo de este lado, menos J1 sobre 25 sobre la suma, ¿no ve? La suma total. Sería menos J1 sobre 25 más 10 más J10, ¿no ve? Listo. Por la corriente y yo ya tengo la forma fasorial, entonces eso nomás lo uso, ¿no ve? 0,5 con un ángulo de 0 grados. ¿Listo? Y ahí me va a dar una corriente. Tengo que usar la corriente fasorial, ¿ya? Si voy a manejar profesores con eso. Les recomiendo que manejen corrientes y tensiones de esta forma, fasorial, ¿ya? No usen en forma binómica, ¿ya? Lo que sí pueden usar en forma binómica son las impedancias y las reactancias, ¿ya? Ah, perdón, admitancias, ¿no ven? Ya, y sub 1. Alguien calcúlemelo, por favor, para 7 puntos. Para hallar B sub 1, digo, por la ley de Ohm, B sub 1 es igual a I sub 1 por, en este caso sería I sub 1, ¿no ven? I sub 1 por Z. ¿Cuál es el Z? Es todo esto de acá, ¿no ve? A ver, lo voy a aplicar. Todo esto de acá. O sea, la resistencia y la bobina en serie, ¿no ve? ¿Qué sería entonces? 10 más J 100, ¿no ve? A ver, haremos esto. 10 más J 100 por una corriente, ¿no ve? Que me van a dictar. O bueno, pues, ¿qué lo hace? Por esa corriente, ¿no ve? Tenemos esa, vamos a tener acá un valor de tensión, pero por lo que nos habían dado al inicio del problema, vamos a tener lo siguiente. Aquí digo por condición del problema, ¿ya? Por condición del problema. B sub L es igual a menos B sub 1, ¿no ve? Porque es distinta polaridad de que yo he tomado. O sea que el resultado que yo le saque a esto, lo multiplico por el negativo, ¿ya? A ver, ¿alguien ha sacado el valor de la corriente?
¿En forma fasorial? Nadie. Ya. Yo lo voy a calcular entonces. A ver. Ya. Sale 0,199. No, un momento, un momento. Así está bien. 0,199. Sí, en el denominador no son 100J. Ah, cierto. J100. Se me ha pasado. Es J100, ¿ya? Ya les había dicho de dónde salían, ¿no? Es esto. Con eso calculenlo. Yo con J100 lo he calculado, así que es algo así. Con 174. Y algo más era. A ver, ¿dónde está? 29 miliamperios. Miliamperios. Eso es lo que sale, ¿ya? Este mili, porque a esto por 10 a la menos 3, ¿no ve? Debe salir un valor demasiado pequeño y por eso, ¿ya? Por eso, traten de ahorrar decimales. O bueno, traten de no despreciar decimales en sí, ¿ya? Hay veces les van a salir resultados de 0, no sé, 212, por ejemplo, miliamperios, ¿ya? Lo mejor que ustedes pueden hacer es volverlo a miliamperios, ¿ya? Para que su resultado sea más exacto. Porque a veces te sale tantos ceros que tú ya dices, no, sale cero la cosita. Y en algún cálculo siempre te va a hacer fallar, ¿ya? Eh, sale esto, la cosita. ¿Alguien le ha salido lo mismo? Pues grados. Pues, ya. Esto lo multiplico con esto. 0,199 con un ángulo menos 174,29 grados. Ah, esto es mili, por si acaso. Ah, vemos, ¿no? Por 10 a la menos 3 con un ángulo, acá abajo lo voy a poner, de menos 174,29 grados. Listo. ¿Ya? Hagan aquí una tensión y le multiplican, ¿ya? Con este negativo. Y ese va a ser B acá lo voy a anotar, después. B. A ver, ¿alguien? Sí, no sé si sea el único, pero olvidé cómo operar la calculadora para hacer estos cálculos. ¿Será que nos puede explicar un momento breve, por favor? ¿Cómo manejar fasores y números imaginarios en la calculadora, dices, verdad? Sí, Oxy, porfa. Ya. Ya lo haremos conmigo entonces. A ver, un rato voy a dejar de compartir la cámara y voy a compartir la pantalla de mi laptop, ¿ya? Y ahí les voy a mostrar. A ver, un momentito. Pero anótense, a ver, anótense los valores que necesitamos. A ver, por ejemplo, ese I sub 1, anótense. Anótense también lo de la ley de Ohm, ¿ya? Anótense esto. Esto anótense para comprobarlo, ¿ya? Esto más, pues, esta partecita nomás quiero que se anote.
Ya. Mientras, a ver, voy a abrir la calculadora de mi lab. Ya. Ahora sí, voy a dejar de compartir un cachito mi pantalla y voy a ir a mi lab. Sí, ok.
Sí, Oxy, gracias.
Si el error no era en que en los fasores tiene que estar el valor eficaz. Ya, ¿me pueden escuchar, no ve? Sí, Oxy. Ya. Díganme dónde he cometido el error. No es ahí, es por acá nomás. Solo sé que hasta aquí estamos bien. Hasta aquí todo está bien. Díganme cuál es el error. Por 5 puntos, prácticamente media nota. Y si me han presentado la práctica 1, entonces ya está, ¿no ve? Los otros 5 puntos, y así no se lo práctica. ¿Se dan cuenta en qué lugar está el error? Hasta acá está bien, hasta acá está todo bien. Que todo se tiene que convertir en fasores, Oxy. No, no necesariamente. Solo es un consejo nomás lo que corrientes y tensiones se usan en fasores. ¿Nadie? Está bien fácil. Hasta acá está bien. Solo miren lo de acá abajo. Es más, solo miren esta línea. ¿Nadie? Ya no van a hacer la práctica del segundo, el que me responde, chicos. Está bien fácil. Es que creo que falta, era miliamperios y solamente está como amperios. No. Acá, miren aquí miliamperios era, ¿no ve? Pero este milis solo representaba a este módulo de acá. Y eso, mira, ya lo he expresado. 10 a la -3. Está bien eso. Nada, chicos. Ya ni modo. Esta tensión B1, chicos, solo es la tensión que cae en la bobina. Y en la ley de Ohm yo he tratado a esta impedancia. Miren, he tratado toda esta impedancia. O sea, la tensión que cae a todo esto. Y no es así. Solo he usado yo toda esta impedancia para hallar la corriente. ¿Lo ve? Aquí está 10 más J100. Pues solo para eso me servía la impedancia de acá. Esta en serie. Pero B1 solo cae en la bobina. Por tanto, acá tienes solo la bobina. Solo eso no va a ser hecho. ¿Sabes? Solo tienes que ver la potencia que cae en la bobina. Y acá incluso más fácil se vuelve. Miren, J100, tú lo puedes expresar como en fasores 100 con 90 grados, ¿no ve? Entonces, sí lo voy a anotar esto. 100 con un ángulo de 90 grados. Y así en calculadora. Solo multipliquen esto. Ya les había mostrado al inicio de la clase que cuando tienes multiplicación de dos fasores, se multiplica módulo por módulo y se suman los ángulos. ¿Lo ve? Ya. Por puntos extra, ¿cuánto vale B1? B1 nomás veremos. Estaba fácil de darse cuenta, chicos. El B1, o sea, la tensión solamente para la bobina nos pedían.
Y nosotros hemos hallado para todo esto. Estaba fácil, 5 puntos rápidos era. Ya, por puntos es, la calculen en fasores. Está fácil, incluso pueden hacerlo así directamente, ¿cómo se dice? Eh, directamente me pueden editar sin necesidad de usar complejo, porque es módulo por módulo y la suma de esto. Por ejemplo, esto es 10 a la 2, ¿no ves? 10 al cuadrado, si tú usas exponente. 10 al cuadrado. Entonces acá yo puedo seguir anotándome 0,199 por 10 a la menos 1, ¿no ves? ¿Con un ángulo de qué? Suma. Esta es una de esta, ¿no ves? 80 y tantos va a salir. 85 creo que sale. Sí, 85 negativo. Pero alguien que me diga cuánto sale esto. Sale 0.0199 y el ángulo es menos 84.29. Menos 84,29. Sí. Ya. Volt, ¿no ves? A ver, voy a verificar. Sí, Oxy, sí sale eso. A ver. Ya. ¿Listo? Ahora sí, por condición del problema, bueno, en realidad, por condición del problema, acá ya sería, ¿no ven? B sub L es igual a menos B sub 1. ¿Listo? B sub L va a seguir teniendo el mismo módulo, ¿no ven? 0,02 yo lo puedo poner, porque era este menos 1 solo hace que mi coma se corra hacia este lado, ¿no ven? 0,02 con un ángulo de... Este menos es más 180 grados, les había dicho, ¿no ven? A esto sumarle 180 grados y ya tienes el ángulo. ¿Cuánto es? El mismo argumento y tiene menos 95,71 grados. Menos, ¿seguro? Perdón, Auxi, 95,71 grados. 95,71 grados en Volt. Y esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Es fácil, ¿no ve? Pero la cuestión es que tienen que manejar bien los fasores, la calculadora, y tienen que analizar. Esto simplemente era, chicos, un análisis de primer parcial. Si toman esto como cajitas, como resistencias, o sea, la tensión que nos pedían era solo sobre la bobina, no tenía nada que ver esta tensión. ¿Ya? Hemos sacado la total de acá. Y por ende, la de acá, ¿no ve? Muchos chicos, ¿cómo no se han dado cuenta? ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? El manejo de la calculadora, eh, el análisis, ¿se entiende? Para pasar a otro ejercicio. Ya. Pues, me se entiende. Ah, antes que me olvide, ¿dónde está la hojita? Ya. ¿Quiénes me han ayudado? Díctenme sus nombres antes de que me olvide. Ana Zambrana. Ya. Luego, Jesús Quispe. ya. Ya, haremos otro ejercicio, chicos. Ya han hecho el ejercicio de la demostración de la ley de tensiones de Kirchhoff con el ingeniero. Así para no repetir el ejercicio. O sea, él lo que hace es, a ver, ahorita les voy a decir, pero o sea, una fuente de tensión pone acá, digamos, y en serie están capacitor, inductor y resistor, y él saca la tensión en cada uno de esos y hace un diagrama fasorial. Es como la demostración gráfica de la ley de tensiones. ¿Han hecho? ¿O no han hecho? ¿O ya no asisten con el INGE?
Ya. Y nadie me dice nada. Haremos, a ver, ya haremos la demostración de la ley de corrientes entonces. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Y me dice lo siguiente. Para el circuito que está en paralelo, que está en paralelo. Y me da esta corriente, una corriente I de t igual a 10 coseno de 30t más 45 grados. Esto está en amperios. Se nota, ¿no? De caso. Ya, casi al borde. Acá creo que está el destellito de luz. Ya, me da este dato más. L igual a 2 hercios. R vale 1 ohmio. La resistencia vale 1 ohmio. Y la capacitancia vale 3 faradios. Y este es el circuito. Tienes un inductor, un capacitor y un resistor. Esto ya es fasorial. Esto es LCR. Y aquí se marca en un nodo N. Ya, me dice, verificar la ley de corrientes de Kirchhoff. Yo lo voy a poner directamente sobre abreviación. La ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo N. Nodo N. Y nos pide hacerlo con el diagrama fasorial correspondiente. Diagrama fasorial correspondiente. Ya, listo. Este es el problema ahora, chicos. El ingeniero comúnmente en clases lo que hace es este ejercicio. Aquí voy a dibujar ese circuito. Aquí pone una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Esta es una tensión fasorial. Y por acá van a pasar, bueno, pasa una corriente fasorial, obviamente, ¿no ves? Va a polarizar a todos estos componentes. Más menos, más menos, más menos. Aquí va a caer B sub R, B sub C y B sub L. ¿Qué te dice la ley de tensiones de Kirchhoff? Que, bueno, vulgarmente, fuentes de tensión igual a caídas de tensión, ¿no ve? BR, BL, BC y esto más BL. Esto en forma fasorial te piden demostrar, ¿no ve? Eso es lo que el ingeniero generalmente hace, ¿ya? Acá, por ejemplo, traza una recta, un sistema de coordenadas, ¿ya? Y a partir de eso traza, por ejemplo, esta B tiene un cierto módulo y un cierto ángulo con respecto a esto, ¿no ve? A partir de eso, lo que él hace es trazar al final de cada, bueno, al final de cada valor o al final del módulo del fasor, otra vez traza otra recta y va anotando el módulo y ángulo de cada uno de estos. No sé, por ejemplo, algo así. Otra vez aquí saco una recta y, no sé, por acá tal vez sacará de esta manera. Y hasta que al final tiene que llegar esto hasta acá. Es como una suma de vectores, ¿no ve? La suma de todos los vectores para que dé cero tiene que ser de esta forma, ¿no ve? ¿Cómo se llamaba esta configuración? No me acuerdo ya. Vector. Ya, luego lo vamos a ver, pero algo así. Esto
es lo que generalmente el INGE hacía, usando estos valores. En clases generalmente siempre demostraba esta ley y en el examen solía entrar esto. Ahora no sé si pasará, pero para que no les sorprenda haremos esto. ¿Ya? Con esto se demostraba o se verificaba la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es verificar la ley de corrientes. ¿Ya? Por eso les preguntaba si habían hecho o no. Capaz han hecho esto y el otro no han hecho. Así para que tengan los dos análisis. O capaz ninguno ha hecho. No sé. Ya. Para empezar, todo esto es el nodo, ¿no ve? Perdón, estoy marcado rojo. Ustedes ya por el tema de topología de redes saben que todo esto representa este mismo nodo, ¿no ve? Todo esto es el nodo N. Entonces, esta corriente de acá pasa por acá y se va a bifurcar en tres corrientes, ¿no ve? Que vamos a llamar I sub L, I sub C, I sub R, ¿no ve? Ahora, como vulgarmente nosotros conocemos, corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿no ve? De un nodo. Es decir, acá voy a anotar, a ver. Suma de corrientes que entran. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. De forma vulgar, ¿no ve? Tiene otro enunciado, pero así nosotros lo conocemos. Corrientes que entran. Oh, siempre y cuando nos referamos a un nodo, por si acaso. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Ya. ¿Qué significa eso? Que I va a ser igual a I sub L más I sub C más I sub R. ¿No ven? Esto tenemos que verificar. Gráficamente, ¿ya? Se puede igual, cuando te digan haz el diagrama fasorial, gráficamente, tiene que estar sí o sí tu diagrama. ¿Ya? Listo. Para empezar, a esta corriente I, corriente fasorial, yo voy a trabajar al inicio con valores máximos nomás, ¿no? Entonces digo 10, módulo 10, ángulo 45 grados, ya está en amperios. Pero hay un dato más que siempre nos va a servir. Omega. Omega es 30 radianes sobre segundo. ¿Ya? 30 radianes sobre segundo. Lo que hacemos ahora es hallar las reactancias, ¿no ve? Hallamos las reactancias. Entonces digo XL. Es J omega L. Directamente, ¿no ve? Omega vale 30. L vale 2. J 60 ohmios, ¿no ve? Ya directamente eso. Reactancia capacitiva. Es menos J omega C. ¿Qué sería entonces? Menos J, a ver. Omega vale 30 y C vale 3. ¿No ven? 1 sobre 90. Ohmio. Listo. Y R sigue siendo lo mismo. Un ohmio nomás, ¿no ven? R no cambia en ninguno de los dos dominios. Lo que ahora hacemos es hallar la corriente. ¿Cómo hallamos la corriente en cada uno de nuestros componentes? Por divisor de tensión, o bueno, divisor de corriente, perdón. Por divisor de corriente. Y aquí hay otra cosa en la que suelen confundirse igual. En la ley de tensiones no pasaba mucho, pero en la ley de corrientes sí. En los formularios se acostumbra a poner la ley de corrientes, o bueno, divisores de corriente y divisores de tensión, generalmente para dos componentes, ¿no? O sea, es como si no hubiera esta R, digamos, para dos componentes y muchos ahí es donde se confunden.
A ver, haciendo esto os voy a explicar. I sub L, ¿qué va a hacer? La corriente que va a pasar por I sub L primero. Era sobre la que no quiero, ¿no ve? O sea, I sub L va a ser igual al paralelo de esto, ¿ya? XL en paralelo con XC. Y ahí recién sobre la suma, ¿ya? Pero esta suma, no, perdón, esto es R. Es R. Sobre las que no quiero, ¿no ve? R y C. Y sobre la suma de lo siguiente, XL más el paralelo de RXC, ¿ya? Por la corriente I. Si esto hayas una impedancia equivalente, es una cajita, ¿no ve? Y esa cajita tiene una impedancia Z cualquiera. Entonces, nuestro divisor de corriente sería ese Z sobre la suma, ¿no ve? XL más Z. Solo eso tiene que darse cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos dicen, es sobre la que quiero, o bueno, sobre la que no quiero, y aquí le ponen suma, y acá también le ponen suma. En divisor de tensión sí se puede, pero también tienes que ver, tienes que analizar el circuito. Generalmente, como el formulario te lanzan para dos, esto es lo que hacen y esto está mal. Tienes que ver bien el formulario o el análisis y tienes que saber que es así, ¿ya? Esto, a ver, sería el paralelo entre dos componentes nomás. ¿Cómo sería eso? Sería directamente con sus valores. 1 por menos J, 1 sobre 90 sobre... muy grande va a ser. Ya, haremos algo. ¿Alguien ve el paralelo de esto? O... Ya lo anotaremos nomás. Como ejemplo, y los demás por puntos extra lo vamos a hacer. Ya. Un ohmio por menos J sobre 90. Sobre la suma, ¿no ve? El paralelo nomás. Listo. Sobre XL, J60 ohmios, más 1 por menos J sobre 90 sobre 1 menos J 90 ohmios. No sé por qué cuesta más menos, es menos nomás. Listo. Y esta corriente fasorial 10,45 grados. 10 y 45 grados. ¿Ya? Esto con otro colorcito. ¿Sí? Se den cuenta dónde se separa. Es igual. Ahí es. Aquí va a salir una corriente fasorial I sub L. Y a ver, trataremos de llegar al punto C. Hállenme I sub C y también hállenme I sub R en forma fasorial. A ver, tres respuestas. No, dos respuestas. Por 5 puntos, ahí está, otra vez. Media nota. No importa de qué grupo sean. ¿Ya? Yo voy a hablar con otro auxiliar. 5 puntos. Hállenme I sub C y sub R. Ya esto más. No, esto ya lo voy a hallar, porque ya está calculado. Yo voy a hallar el I sub L por 5. O sea, 5 sobre el total, ¿no ves? Sobre 10 puntos es la oscilatura. Sobre los 5, medio parcial prácticamente. I sub C y sub L allí, ¿no? Mientras yo calculo I sub L.
¿Alguien ya lo tiene? ¿Y sub C y sub R? Ya lo tengo, chicos. Ya está. Los dos de ahí. Solo es empezar en la calculadora, pero sabiamente. Otra vez, chicos. No puedo creer. Ya, mientras sacan, esta parte lo voy a borrar. Esta parte lo voy a borrar para hacer el gráfico. Esto igual ya no nos sirve. Ya está. Ya. R vale 1, R que se quede. R sí le sirve. Ya. Auxi, ¿le puedo dictar lo que saqué? Ya dictame. Pues, ¿cuál primero vas a Hice, dictar? perdón. ¿Cuál primero Bueno, vas a dictar? hice corriente del capacitor. Ya. Me sale 10,00 y un ángulo de 45,64 grados. 45,64 64 grados. grados. Ya. Y El el otro, IR 0,11 con un ángulo de menos 44,36. ya. A ver, vamos a ver si eso siempre sale. ¿Dónde está lo que he estudiado? Primero, está bien. El segundo, ya, igual. ¿Listo? Están bien los dos. Tu nombre, Auxi, allá. ¿Listo? Auxi. Pero Auxi, eh, eh, quisiera repartir mis puntos entre mis amigos, ¿se puede? No, no se puede. No se ¿Por qué puede. no, Auxi? No, porque capaz ni están, digamos. No, no se puede eso. El otro Aux igual se va a molestar. Ay, ya, bueno, gracias, Auxi. Sí. Ya, pero ya tú ya no me presentas la del segundo parcial. Me voy a anotar. ¿Listo? No, no se puede repartir, chicos. Eso sí, no. Hasta está reglamentado. Ya, listo. Ya tenemos las tres corrientes. Yo he sacado esto de acá. Ya. ¿Qué es lo que se hace ahora? Simplemente ya se hace el diagrama fasorial. ¿Ya? Otro dato que tenemos que guardarnos es I igual a 10, un ángulo de 45 grados. Listo. Aquí vamos a hacer el diagrama fasorial. Pero incluso para comprobar si está bien su resultado, ustedes en la calculadora suman estos tres resultados y tiene que dar aproximadamente esto. Porque muchas veces algunos decimales se obvian, ¿no ve? En el proceso de redondeo, entonces
Esto y esto sumados te tienen que dar esto. Si te sale normal, entonces has hecho bien, ¿no ves? Eso nomás es. Ya. Ahora tenemos que comprobar gráficamente. Me grafico un eje de coordenadas. Está chulo. Y primero yo voy a graficar esto, ¿no ven? Me dice que la corriente es 10 con un ángulo de 45 grados. Entonces, a ver. Ahí, ¿ya? Ahora voy a tratar de hacerlo lo más a escala posible, a ver con la reglita. Hasta acá es 30, no, hasta acá es 20, y hasta acá sería, hasta acá, 40 o sea, hasta ahí. Voy a tratar de hacerlo a escala, ¿ya? Ustedes como van a tener regla, entonces, ahí nomás, con regla, ¿ya? Esta sería la corriente I, y este es un ángulo de 45 grados, vacío positivo, ¿no ven? Listo. Ya tengo el primer ángulo. Acá me trazo otra vez al final de esto mi recta, bueno, otro eje. Y puedo comenzar por cualquiera, ¿ya? Puedo comenzar por cualquiera de estas tensiones, corrientes, perdón. Esta es 0,00, si no me equivoco. Pues, su número ya lo voy a mandar. Son valores bien pequeñitos. A ver. Ya. Por eso vele y comenzaremos. Y su vele es 0,00 y algo, ya algo pequeñito, pero con un ángulo de batido de menos 134 grados. Entonces, es lo siguiente. A ver. Veo mi ángulo. ¿Cómo es? Si es negativo, ¿cómo es el ángulo? ¿Hacia qué lado se basea? Hacia este lado, ¿no ve? El sentido de las agujas del reloj. Esto es 45 grados. Hasta acá, esto es 90. Esto ya es 45. 90 más 45 es 135 grados, ¿no ve? Aproximadamente el barrido es de este tamaño. ¿Ya? Y es 0,01. Entonces, de acá, por acá más o menos se va a aparecer. Como si lo estuviera tratando de bordar. Muy chiquito sale. No, a esa escala lo voy a hacer. No, no se va a notar en el video. Sí. Ya. Ángulo de barrido de menos 134 grados. Entonces, algo por aquí es. Y aquí está un pequeño vectorcito. ¿Ya? Como vectorcitos lo pondremos. Este es el primer vector. Y este, no sé si se nota bien, es un azulito ahí. Lo estoy exagerando porque esto en comparación, esto es enorme, esto es casi despreciable, si lo vas en una escala. Este de acá es I sub L, ¿ya? Y el barrido de acá es de menos 134,37 grados. Este azul es I sub L, ¿ya? Listo. Esto lo voy a borrar, los ejes imaginarios. Otra vez grafico los ejes imaginarios, acá más o menos. Y ahora viene el siguiente. I sub R, que sería 0,11 con un ángulo de menos 44 grados. Es decir,
va a ir de la siguiente manera, a ver, menos 44 sería por acá más o menos. Algo por acá. Y es 0,11, algo por acá va a ir. Con color negro lo haremos, ¿ya? 0,11, pues y sub R. Un ángulo de menos 44,36 grados, ¿ya? Listo. Borro esto y otra vez me trazo mi línea imaginaria. Y tenemos el final, que va a ser este de acá, 10, y del capacitor 10 con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Ahora eso, a ver, ver lo que está pasando acá. Ya. Está bien lo que estamos haciendo, pero ese I sub C, si graficamos por acá, se va a ir algo así por aquí, se va a ir. A ver, ese es un ángulo de casi 45 grados. Se va a disparar, como es de 10 unidades hacia este lado, hacia acá arriba se va a disparar. Y eso está, no está mal, no es que digas, no se demuestra nada. Ustedes saben que los vectores se pueden mover, ¿no ve? Este vector de acá, si lo traslado acá, al origen, por acá más o menos, estoy exagerando al decir que es este pequeñito nomás, porque nos va a faltar pisar. Si lo traslado hasta acá, tendría que completar esta curva. Así. Y esto es 44,36, esto es justo 45. Entonces, ahí es donde se va a cumplir la ley de corriente. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Se puede mover el vector. ¿Ya? Lo que hubiésemos hecho para que se vea mejor era que este I sub L lo hubiésemos graficado acá abajo. Como se puede mover, tú lo graficabas acá abajo, luego graficabas esto y luego graficabas esto. Y seguro que coincidía. ¿Ya? Eso es, chicos. Se puede mover. Pero la cuestión es que tiene que formar un polígono cerrado. Eso es lo que trataba de decir. Un polígono cerrado, ¿no ve? Vectores. Este es, por si acaso, I sub C. Este azul. Este negro de acá, I sub R y este I sub L. Así se demuestra, chicos. Pero también, como les he dicho, si suman I sub L más I sub R más I sub C, tiene que darles aproximadamente esto. Y eso la misma calculadora lo hace. ¿Se entiende, chicos? Acá los valores no ayudaban mucho, ¿no ve? Porque te daban vectores bien pequeñitos. Y hay veces eso es lo que pasa hasta en los exámenes. Lo que hemos hecho ahorita ha entrado en un examen anterior. Y la dificultad ahí era el graficar, o sea, no tanto en eso, el graficar allá porque muy a desescala estaba, ¿no ve? Estaba muy a desescala, no era muy perceptible. Ya. Esto es lo que es respecto a fasores, chicos. Lo que nos faltaría hacer es resonancia. A ver, nos queda poco tiempo. Trataremos de ver un poquito de resonancia y la siguiente hacemos ejercicios y entramos a lo que es fenómenos transitorios. ¿Ya? Resonancia, igual es sencillo. A ver, haremos una breve explicación para resonancia y en la siguiente hacemos ejercicio. Listo. Vamos a hablar ahora de resonancia eléctrica, ¿no ves? Este tema creo que se llama resonancia eléctrica y respuesta en frecuencia, algo así es. Cuando hablamos de respuesta en frecuencia, al tener nosotros voltaje en función del tiempo, o sea, no sé, B max,
coseno de omega t más pi, o igual coseno, ¿ya? Y de t, y más coseno de omega t más pi. Listo. Cuando en fasores hablamos nosotros de señales tipo seno, coseno, ya asumimos que este valorcito de acá, la frecuencia, es una constante, ¿no ve? Y siempre nos sale como dato. Generalmente esto ya es dato, ¿no ve? Pero cuando hablamos de resonancia eléctrica, entonces omega pasa a ser la incógnita. O sea, cuando te den un ejercicio, esto ya no va a ser dato. Eso es lo que me refiero. Tienes que hallar un valor de omega tal que si tienes esto, R más JX, si está la impedancia, esta impedancia de acá, reactiva, o bueno, reactancia, sea igual a cero. O sea, va a haber un valor de frecuencia que va a hacer que tu impedancia se vuelva puramente resistiva. ¿Ya? Ya no va a tener componente imaginario. Esto es a lo que se refiere lo de la resonancia. ¿Ya? Generalmente en este tipo de ejercicios, ustedes van a tener que hallar cierta impedancia de algún circuito y luego van a tener que hallar la frecuencia a la cual los efectos capacitivos e inductivos se compensan. Ustedes ya conocen, ¿no ve? Que, digamos, si tengo este circuito, ¿no? Bueno, no circuito, esta señal, ¿ya? Una señal coseno, ¿ya? No, una función seno, ya, estás bien hasta ahí. Cuando tenemos efectos de capacitores o inductores, la tensión se desfasa, ustedes ya sabían eso, ¿no ve? Por ejemplo, la tensión del capacitor se desfasa a menos 90 grados, ¿no ve? A ver, y esto de acá para nosotros es 360 grados. Esto de acá es 180 grados. Se desfasa este tantito, ¿no ve? 90 grados. Y como es a la derecha, entonces vas a tener lo siguiente. A ver, desfase de 90 grados sería... a ver, esto completaremos. Acá y ahí. 90 grados es esto. Listo. Va a comenzar así ahora. En vez de sub C va a caer así la señal. Porque ya ha sufrido un desfase de 90 grados. ¿Ve? Este es el desfase. El inductor hace lo mismo, pero lo desfasa de forma positiva, o con un valor positivo. Si es positivo, se va hacia este lado. Entonces, la señal desfasada ahí va a ser de esta forma. Y depende de dónde pidas tu salida, vas a tener una forma de onda, pero con un desfase, ¿ya? Esto es B sub L. Pero hay una frecuencia a la cual estos dos efectos se van a compensar. Es decir, yo me voy a desfasar cierto valor, pero yo lo voy a compensar y me voy a desfasar ese mismo valor para que no pierda eso. ¿Ya? Eso es lo que pasa con las resistencias. Las resistencias no desfasan nada. Las resistencias solo reciben nomás, reciben. Estos al acumular energía y todo aquello, entonces hacen esos desfases. En resonancia lo que muchos piden, incluso en materias posteriores, es que no pase eso, que tengas tu señal original. ¿Ya? Eso es lo que se refiere. Por eso nos piden que la reactancia sea cero. ¿Ya? Y por eso ustedes en física 3 ya han conocido los circuitos resonantes RC, paralelo, no, LC, ¿no ve? LC paralelo, LC serie. Y esta era, ¿no? Su frecuencia de resonancia. 1 sobre la raíz de LC. Era eso. Algo similar vamos a sacar nosotros en circuitos RLC.
¿ya? Eso es a lo que se refiere. Pero básicamente, el objetivo de resonancia eléctrica es hallar esto de acá, y la frecuencia, ¿no ven? Esta frecuencia angular y esto es la frecuencia, ¿cómo se dice? Lineal, ¿ya? Frecuencia nomás le dicen, esta es angular. Ustedes ya conocen esta relación, omega es igual a 2pi f, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si quieres la frecuencia, simplemente omega sub 0 sobre 2pi. Estos dos valores les piden a ustedes. Hallas ese valor y de ahí puedes hallar la tensión ya que cae en el resistor, en el capacitor o en el inductor. Un error que muchos van a cometer y que es preferible que ahora mismo sepan que no se hace eso, es lo siguiente. Tienen una cero así, pongamos, ¿ok? R, C, L. Muchos dicen que al estar en resonancia se anulan. Eso es lo que vulgarmente se dice, pero eso está mal. Dicen, esto ya está en resonancia. El problema me dice que está en resonancia. Por tanto, esto y esto se anulan. Eso es lo que dicen, pero eso no pasa. No se anulan. Lo único que va a pasar es que se compensan. Sigue cayendo tensión acá y sigue cayendo tensión y, no sé, pasando corriente por acá. No se anulan, nunca se desprecia esto. Lo único que va a cambiar es que se van a compensar los efectos que van a hacer esto sobre el circuito. Si, por ejemplo, tomamos la salida acá, por ejemplo, ¿no? Solo se compensan. De esto trata la resonancia, ¿ya? La siguiente semana vamos a hacer ejercicios con esto, ¿ya, chicos? Fáciles son los ejercicios de resonancia. Igual son regalados. Lo que sí vamos a tomar más detalle va a ser lo de los fenómenos transitorios, ¿ya? Pero ya acabo de saltar nomás que para fenómenos transitorios solo vamos a ver dos circuitos, los RC y los RL. Hay también los RLC. No sé, no me acuerdo, creo que en física 3 lo veían, ¿ya? Pero en redes 1 solo se ve estos dos casos. ¿Por qué? Porque en RLC vamos a tener respuestas ya amortiguadas, subamortiguadas, sobreamortiguadas, esas respuestas, y eso es más de física 3 ya, y no entran los exámenes, no se preocupen con esto. Estos son, como se dicen, los circuitos de segundo orden, ¿no ve? Esto se llama circuito de segundo orden, si es de esta configuración, RLC, cualquier circuito que contenga los tres. El que hemos visto es la torre de segundo orden. Estos de acá, que solo tienen RC, RL y LC, más me animo a decir, son de primer orden. ¿Ya? Pero esto también se lo define en sus ecuaciones diferenciales, ¿ya? Si tu derivada, si en una ecuación diferencial tienes segunda derivada, segundo orden. Si tienes primera derivada, primer orden, ¿ya? Eso nomás es. Con su otro auxiliar voy a hablar más tarde, o tal vez ahora mismo, me voy a contactar con él y vamos a ver lo de la práctica ya, chicos. El Inge les ha dado mucha práctica. Para de eso también quería hablar yo con el otro auxiliar, a ver qué me dice. Queríamos hacer una práctica cortita nomás esta vez, porque ya mucha tarea y con las actividades de fin de semestre. Entonces, muy atareado ya es la cosa, ¿no ve? Porque tienen que presentar prácticas de ecuas. Bueno, si ya se están despidiendo de básicas, ¿no ve? Aunque no te despides de básica, tercer semestre. En cuarto te despides, por tanto. Entonces, hasta de progra creo que les hacen los programas al final, no me acuerdo ya, la verdad. Por eso voy a hablar con su otro auxiliar y vamos a ver ya. Tal vez solo echen 10 ejercicios o tal vez 7, 8 nomás. De eso vamos a hablar con su otro auxiliar, capaz también otra idea tiene. ¿Ya? Hasta ahí quedaremos en la clase de hoy, chicos, y cualquier consulta a mi WhatsApp directamente. ¿Ya? Ya, chicos. Lo voy a dejar de compartir.
Ya, listo, chicos. La próxima semana nos vemos. Ya, vayan, salgan nomás. Hasta luego, Auxi. Listo, hasta luego.